Buenas tardes. Vamos a hablar un poco de lo que son resultados económicos de las empresas CREA. El contenido temático de esta charla es tratar de responder estas 4 preguntas. La primera es, ¿cuál fue el resultado del año pasado? ¿Por qué? Que varios de ustedes ya saben la razón. ¿Cómo están hoy las empresas luego de haber tenido este resultado? Y además, ¿qué otros desafíos aparecen para las empresas y los empresarios que quieran seguir en este negocio agrícola de aquí en más? Antes que nada, como un tema metodológico, comentarles cómo es que medimos el resultado económico. Y básicamente el producto bruto es el producto entre el rendimiento y el precio. Si a eso le restamos los costos directos y el costo comercial, termina dando el margen bruto en dólares por hectárea. Y cuando le restamos un arrendamiento y una estructura, termina dando el resultado económico de ingreso de capital, que es el que vamos a utilizar como referencia de medida de resultado económico en toda la charla. Conceptualmente, esto es el resultado económico, pero también hay que entender, cuando uno empieza a analizar las empresas, de a dónde va ese resultado económico. Y primero, y en este orden, empieza por retiros del empresario para vivir. En segundo lugar, va a pagar amortizaciones de créditos, a pagar intereses, en el caso que los haya, y realizar nuevas inversiones. O sea, este resultado, si da positivo, después habría que restarle todas estas variables y usos para poder llegar a un resultado más refinado. Algunas consideraciones para los cálculos de lo que vamos a mostrar ahora es para los resultados del ejercicio y de los ejercicios pasados, es que para calcular el resultado económico agrícola tomamos toda la maquinaria a precio de contratado, se valoriza el manejo promedio de los productores CREA a precio de mercado, o sea, cuánto se usa de cada uno de los nutrientes valorizado, cuántas aplicaciones, cuántos usos de maquinaria, todo también valorizado a precio de mercado para que sea un resultado agrícola neto. Y se asume una renta agrícola que para la zafra 17-18 está en torno a, o sea, el promedio de las empresas CREA nos da en torno a 750 kilos para el litoral sur, que es bastante amplio, va desde Colonia hasta el norte Soriano, del sur de Colonia al norte Soriano, 600 kilos para el litoral norte y 450 kilos de soja para el centro. Este está redondeado, pero es más o menos lo que nos viene dando el promedio de renta de cada zona. Y se asume un costo de estructura de $100 por hectárea en base a el promedio de las empresas CREA agrícolas ganaderas, que es lo que nos venía dando en torno a $100. O sea, el costo de una empresa, además de todos los costos directos, está en torno a unos $100, $105. Antes de hablar del verano, vamos a recordar qué fue lo que dijimos, qué fue lo que mostramos de la zafra de invierno. O sea, cómo venimos con el invierno para poder terminar de entender el resultado del ejercicio entero. Y si recuerdan, tanto trigo, colza como cebada, terminamos teniendo un resultado económico de entre menos 160 a menos $230. Bueno, a eso después tenemos que sumarle el resultado de los cultivos de verano. Que para el ejercicio 17-18 termina siendo esto. Estos son los dólares por hectárea, el resultado económico de cada zona y de cada secuencia de cultivos. Cebada, soja, trigo, soja, maíz de primera, soja de primera y agrícola es el resultado. Si nosotros tenemos en cuenta el área que había en cada una de estas secuencias, ¿no?, ponderado por su resultado, termina dándonos ese resultado margen agrícola. Y bueno, lo que podemos ver es que tanto las secuencias de cebada, soja, trigo, soja o soja de primera dan entre menos 300, menos $400 de resultado económico, y cuando vamos a ver las zonas, terminan dando en torno a menos $350 de resultado económico. O sea que el ejercicio pasado las empresas agrícolas perdieron en torno a $360, $370 por hectárea en la cual realizaron agricultura. Y bueno, el resultado de maíz de primera estuvo muy cerca del empate técnico. Este gráfico nosotros lo venimos mostrando en todas las jornadas de cultivos. Lo que vamos haciendo es agregando cada vez un año más, que es el resultado económico
de cada ejercicio medido en las diferentes secuencias y el resultado de una hectárea agrícola. Y empezamos a ver desde que el 2010 hasta el 2013 veníamos teniendo resultado económico positivo. En el 2014, el 14-15, no sé si recuerdan, que fue el desfasaje de precios de los commodities con costos altos y termina dándose resultado. El 15-16 todavía seguimos con parte del arrastre de este efecto. El 16-17 fue el año récord de rendimiento, de más de 3.000 kilos de rendimiento promedio FUCREA y país. Terminó dando no más que $173, que termina siendo menor al resultado que teníamos cuando la soja valía $450 y el resto de los commodities tenían mejores precios. Y el 17-18 termina dando esos menos 362, o sea, es el punto más bajo en lo que viene siendo el resultado económico de los últimos 8 años. Ahora, fíjense ustedes una cosa, año récord $173, año récord de bueno, ¿no? Y año récord de malo, menos 362. ¿Qué hubiese pasado, ¿no?, si estos 2 años, el 16-17 y el 17-18, hubiésemos tenido los rindes promedio? Fíjense, el 16-17 tuvimos $173 con casi 3.000 kilos de soja, pero cuando hacemos la cuenta con los rindes promedio de la base de datos, lo que mostró Andrés en la charla anterior, en realidad el resultado es negativo. O sea que rindes promedio del año pasado hubiésemos perdido plata. ¿Y cómo hubiese sido el resultado del 17-18 si hubiésemos tenido los rindes promedio? Es casi 0, es 41. Hay un montón de cosas en estos gráficos. Lo primero que dice es que a rindes promedio el resultado agrícola tiende a 0. Lo segundo que dice es el efecto caída de rendimiento por la seca nos costó $400 por hectárea. ¿Qué quiere decir ese $400 por hectárea? Un montón de cosas. El primero, que si lo multiplicamos por el área de FUCREA, que son 68.000 hectáreas, la pérdida es de $26 millones. Y si lo multiplicamos por el área país, que son 1.200.000 hectáreas agrícolas de cultivo de secano, esos son casi $500 millones. O sea que ese número que andaba rondando por ahí de que la seca se llevó $500 millones, bueno, es esto. Si hubiésemos tenido los rindes promedio, el resultado agrícola del país hubiese sido $500 millones mejor que lo que fue por la seca. Y uno de los gráficos que quisimos mostrar es de los últimos 8 años, tratar de explicar, bueno, ¿por qué se da que el margen tiende a 0? El margen tiende a 0 en realidad, ¿para quién? Porque las últimas 3 partes del margen se reparten antes de pasar o sea, cuando uno tiene el margen bruto, se le resta el costo del arrendamiento. O sea que parte del margen agrícola va a pagar arrendamiento y parte del margen agrícola va a pagar impuestos. ¿Qué es lo que pusimos en impuestos acá? Todos los impuestos que incluye el sector directamente por la actividad agrícola, desde IRAE hasta la patente de los vehículos en la estructura. Y cuando vemos en realidad cuánto termina quedando para cada sector de la economía, y vemos que las empresas agrícolas en promedio los últimos 8 años ganaron $52 por hectárea, los arrendamientos ganaron 200, o sea, los dueños de los campos en los cuales se hizo la agricultura, que puede ser el propio agricultor también, pero le ponemos un costo para poder calcular el negocio de la actividad, termina dando $244 y en impuestos el Estado se termina llevando un $122 por hectárea. O sea, en los últimos 8 años el Estado recabó el doble de lo que recabó la empresa, del resultado de la empresa agrícola, y el dueño de la tierra 5 veces lo que ganó la empresa agrícola. Entonces, ¿cómo se repartió la torta en los 8 años? Y bueno, las empresas agrícolas se quedaron con el 12% del margen, los impuestos es el 29% del margen y el arrendamiento el 58% del margen. Ahí está. Otro dato no menor es, vamos a tratar de ver
cuántas divisas mueve el negocio agrícola o cuántas divisas movió en los últimos 8 años. Para eso calculamos cuánto era el costo total de una hectárea agrícola, o sea, una hectárea agrícola con su proporción de doble cultivo, con todos los costos directos, más los costos comerciales, más los arrendamientos, más la estructura, termina costando para FUCREA estos dólares por hectárea. Si lo multiplicamos por las empresas CREA, terminan siendo en los últimos años cerca de 800 millones de dólares. Y si lo vemos para país, en los últimos 8 años, el sector gastó 11.000 millones de dólares para tener una rentabilidad de ¿cuánto? Del 2%. Y fíjense ustedes esto, ¿no? Desde el 10-11 hasta el 13-14 teníamos una rentabilidad muy interesante. Ahora, cuando vemos el negocio del 14-15 hasta el 17-18, realmente es una rentabilidad negativa y bien complicada. Entonces yo les pregunto, ¿por qué no está bueno el negocio? ¿Los costos son altos? ¿Los costos de producción son altos? ¿Estamos en un precio de granos que estamos al límite de la competitividad? Si la soja no vale 450 dólares, no podemos hacer agricultura en el Uruguay. ¿Los rindes medios son malos? ¿Estamos haciendo algo mal? ¿Podemos mejorar los rendimientos que tenemos? ¿Los arrendamientos son acordes al negocio? O sea, si el arrendamiento termina siendo el 60% del margen del negocio, ¿el arrendamiento de los precios de hoy de los arrendamientos realmente son acordes del negocio? La misma pregunta para carga fiscal. ¿Hay empresas con ventajas competitivas? O sea, que tienen mucho mejores rendimientos por alguna razón, o que diluyen costos por alguna razón. Si las hay también empresas que no tienen esas ventajas competitivas porque son las que terminan haciendo el promedio. Y bueno, una de las cosas que me pareció interesante es, bueno, pensar, ya que la rentabilidad es tan baja y que vamos viendo que es tan variable entre años, les voy a presentar un señor, no sé cómo se pronuncia el nombre, pero búsquenlo en YouTube. Es un economista nacido en la India, es el profesor de la Escuela de Negocio de Harvard. Búsquenlo en YouTube porque es un tipo súper interesante, todas las charlas de él. Y hay una que me gustó mucho que dice, ¿de qué depende la rentabilidad? Del 10 al 20% por estar en una determinada industria, por ser agropecuario, por ser metalúrgico o alguna otra razón. Del 30 al 45% por lo que uno puede hacer. Y del 35 al 60% por estar en un determinado año. Me tocó el año de la seca y marché. O sea, la exposición al riesgo por estar en un año que pasa algo, no la voy a poder amortiguar como si de repente puedo amortiguar otras cosas que me influyen en menos proporción. Búsquenlo, tiene videos en YouTube muy interesantes de conceptos de economía y de negocio que son sin desperdicio. Bueno, entonces vamos a repasar cómo calculamos el resultado económico, cómo cubrimos el resultado que medimos, y dijimos que el 17-18 perdimos 350 dólares por hectárea, entonces no vamos a poder retirar, no vamos a poder pagar amortizaciones de crédito, no vamos a poder pagar intereses, no se van a hacer nuevas inversiones y va a haber que acudir a reserva de capital o más endeudamiento o créditos no bancarios de proveedores de insumos, de servicios de grano, o refinanciar las deudas más adelante. Con un negocio para adelante que, ¿cómo lo vemos? Entonces, ya pensando en el 18-19, vamos a imaginarnos 3 escenarios y vamos a ver qué resultado podemos tener en los 3 escenarios. Vamos a imaginarnos primero el escenario pesimista, el escenario de guerra, el escenario en el cual estamos con la empresa en una situación muy complicada. Imaginémonos que sigue la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la soja termina en 310, hay una buena cosecha de trigo en Uruguay, Argentina, el trigo vale 160 dólares, el marco internacional para el trigo empeora por X causa, entonces el precio de la cebada también va atada a eso y termina siendo más bajo. Los precios de invierno arrastran el maíz, entonces el precio del maíz se cae porque como granos forrajeros se empiezan a usar más los de invierno y menos el maíz. El arrendamiento agrícola no cambia. Y además sumémosle que los rindes son un 10% menores al promedio. O sea, esto es un escenario malo.
¿Qué resultado tendríamos en un escenario malo? ¿Y qué resultado tenemos en un escenario optimista? ¿Qué pasa si se termina la guerra comercial y realmente se da que la oferta de los granos es menor a la demanda, que es lo que se está hablando hoy, que aparentemente la demanda de granos, que desde hace 5 años esto no pasaba, va a ser mayor a la oferta, y bueno, la soja se va a 3.70 o más, pero bueno, vamos a ponerle 3.70 para hacer el número. El trigo y la cebada valen 2.10, el maíz vale $200, el arrendamiento agrícola baja un 25%, o sea, salimos a renegociar todos los arrendamientos y logramos bajar un 25% el precio del arrendamiento. Y además tenemos un plus de que es un año niño, y los rindes de todos los cultivos terminan siendo un 10% mayores al promedio. Y el año del medio, un precio que podemos estimar que es como medio como posible, un arrendamiento agrícola que baja un 10%, ¿por qué? Porque si no empiezan a bajar los arrendamientos no va a haber negocio, y los rindes promedio. Entonces cuando vemos cuál es el resultado en las tres visiones, la visión pesimista termina dando este resultado económico para cada una de las secuencias de cultivo y un menos $200 de ingreso de capital de una empresa agrícola por hectárea, ¿no? Esto es ponderando las áreas que tenemos, que creemos que van a ser las del ejercicio 18-19 para las empresas CREA. Si vamos al medio, es lo que vimos 7, 8 diapositivas atrás. Con rendimientos promedio y con estos costos, el resultado agrícola tiende a 0. Y el escenario optimista, bueno, todos los secuencias de cultivos terminan dando un resultado y el resultado económico ponderado termina siendo de $200. Esto es el mejor escenario que nos podemos imaginar, porque acá pusimos todas las variables en su máximo de expresión. Ahora, esto es lo que nos puede pasar, ¿no? O sea, dentro de este rango creemos que va a estar el número del año que viene. ¿Cómo están las empresas para afrontar cualquiera de esos 3 resultados? Fíjense, desde el 2010, entonces vamos a ver resultados acumulados. Ese gráfico que les mostré hoy, que cuánto daban todos los años, el resultado agrícola, ¿qué es lo que pasa cuando lo vamos viendo acumulado? Bueno, estos son los años buenos, terminamos de acumular casi $1.000 por hectárea en 4 años. 2 años nos llevan más de $500 de resultado económico y bueno, hoy las empresas deberían estar, si hiciéramos la cuenta de almacén, en $400 por hectárea. Bien, entonces estudiémoslo. Imaginémonos 6 modelos de empresas. El primer modelo de empresa es una empresa que empezó a hacer agricultura en el año 2010-2011, tiene capital de trabajo propio, no retiró un mango ni para vivir, ni para invertir, ni nada. Hoy está en una situación de $400 arriba del agua. Imaginémonos una empresa que empezó a hacer agricultura en el año 2010-2011 con capital propio y que retiró $50 por hectárea para vivir, para hacer inversiones, para... Bueno, esa empresa ahorita 0 a 0. Imaginémoslo, esta misma empresa que la anterior, pero con capital de trabajo prestado un 6,5% de interés anual. Esa empresa hoy está $300 abajo del agua. Y ahora imaginémonos una empresa que empezó a hacer agricultura cuando el resultado económico empezó a ser malo. O que estaba 0 a 0 cuando el resultado económico empezó a ser malo, por X razón. Bueno, la empresa que empezó a hacer agricultura con capital propio en el 13-14 hoy está 300 y casi $350 abajo del agua. La empresa que además retiró $50 está casi $800 abajo del agua. Y la empresa que empezó en el año malo con capital prestado y retiró 50, hoy está $1.000 abajo del agua. Si le ponemos a esta cuenta de almacén, ¿no? Que vendría a ser una especie de saldo de caja, el resultado del 18-19 pesimista, con $200 para abajo, esta empresa baja su situación a la mitad y el resto en realidad terminan quedando cada vez más negativas. O sea, hasta el que empezó a hacer agricultura en el 2010-2011 con capital propio, retirando 50 para vivir, termina en una situación negativa. Y la otra cuenta es, ¿qué pasa si a cada una de estas empresas le toca el resultado optimista? Estas 6 empresas son exactamente las mismas
Entonces vemos que esta empresa tiene 400, gana 200, está ok. Esta empresa venía casi 0 a 0, gana 200, estamos ok. Esta empresa estaba 300 abajo del agua, no gana 200, gana 186, ¿por qué? Pagó este 6,5% de interés, que no le salió gratis. Entonces, esta empresa va a precisar 1.6 años de este resultado optimista para recuperar su situación actual. Esta otra empresa que arrancó en el 13-14, que estaba 300 abajo del agua, va a precisar 1,5 años, la misma situación que esta, para recuperar su situación actual. Y si nos vamos a la peor situación, que es esta, la de 1000 abajo del agua, esta empresa va a precisar 6 años optimistas. 6 años de resultados optimistas para poder quedar 0 a 0. O sea, la situación de esta empresa o de estas últimas dos empresas realmente es muy complicada. No se soluciona con resultado económico. Van a tener que acudir a otras formas para poder solucionar su situación financiera actual. Entonces, para aquellas empresas más comprometidas y que la situación financiera no se soluciona con los ingresos futuros en el corto plazo, en los próximos 2, 3 años, y va a tener que hacer muchas cosas. Renegociar fuertemente los precios de los arrendamientos, y yo calculo que va a ser la primera que va a tener que hacer. Reducir sus retiros, sí, va a tener que reducir sus retiros para vivir porque no le va a dar. Reacomodar la estructura, y sí, si estoy gastando 100 y puedo gastar 80, me va a ayudar. ¿Vender algún activo? ¿Cuáles? ¿A qué precio? ¿Cuándo? ¿Cuánto valen hoy los activos en momento de crisis? ¿Bajar los costos de los cultivos? ¿No tentará contra la sustentabilidad del sistema? ¿No gastaremos menos en nutrientes? ¿Los balances no serán más negativos? ¿O no tentará contra la rentabilidad futura? Acá saqué una diapositiva de la jornada de 2016. Hace exactamente esta misma jornada, hace 2 años. Y estas son las consideraciones finales que decían, las voy a leer. Hay un modelo de negocio que deja de ser viable, o sea, la agricultura, si la soja no vuelve a $400 y no se corrigen las rentas. O sea, esto ya lo vimos hace 2 años. Y lo otro a lo que le teníamos miedo es qué porcentaje de empresas podrán afrontar financieramente un tercer año negativo. Y el tercer año negativo vino negativo para buena. Además de esto, las empresas que quieran seguir adelante se van a presentar con otros problemas y desafíos, además de lo financiero y económico. ¿Cuáles son? Ya que estamos laburando con georreferenciación, esto es un mapa de malezas resistentes, de las chacras CREA. Fíjense, la que está en verde más grande, es raigras resistente a glifo. Ya está. Hay raigras resistente a glifo en toda la zona agrícola. ¿Qué implicancias tiene esto? Y vamos a tener que aumentar los costos. Fíjense, coniza resistente al ES, también. Amaranthus, son los puntos rojos, también. Otras, que son las amarillas, que son básicamente gramíneas resistentes a glifosato de verano. Capines y todas esas familias de gramíneas anuales y perennes estivales que están siendo cada vez más problema como resistentes a glifosato. ¿Cómo se soluciona esto? Con más costo. El tema nutricional. Esto es un resultado de un proyecto que se hizo en FUCREA de 30 productores CREA donde se midió el balance de nutrientes. Y fíjense, desde el 2009 hasta el 2014, fíjense, esto lo que está en naranja es el balance potasio de cada una de las empresas. Son todos negativos. O sea, esto lo vamos a tener que solucionar. Esto nos va a pasar un peaje para adelante. ¿Qué implica? Más costo. Le puse cambio, ¿qué otro más? Le pusimos cambio climático con signo de interrogación, porque no sabemos si es cambio climático o no. Pero fíjense esto. Esto es los 4 principales cultivos de nuestra base de datos. Para los últimos 11 años, ¿cuál fue el rinde y cuál fue el coeficiente de variación? Del 2007 al 2014, ¿cuál fue el rinde y cuál fue el coeficiente de variación?
Y en los últimos 3, ¿cuál fue el rinde y cuál fue el coeficiente de variación? Fíjense, vamos a dejar maíz para el final. Fíjense soja 1 y soja 2. Fíjense soja 1. Del 2007 al 2014 teníamos 2.400 kilos de rinde con 13% de coeficiente de variación. En los últimos 3 años tenemos casi 300 kilos menos de rinde con 45% de coeficiente de variación. O sea, está habiendo una variabilidad de rendimientos mucho más alta que la que veíamos antes. Lo mismo pasa en soja de segunda y algo muy parecido pasa en trigo. No está pasando en maíz. Creemos que, como el área de maíz viene bajando, se está haciendo en lugares más especiales, en campos mejores, con tecnología más especializada, está habiendo más paquete tecnológico y bueno, capaz que eso en maíz no lo estamos viendo. Y por ahí alguno me va a decir, los últimos 3 años llovió bien en diciembre y por eso no estás viendo el problema de maíz. La incertidumbre de precios. Esto que estamos viendo de los últimos 40 días, esto va a tener un costo. ¿Cuál va a ser el costo? Y vamos a tener que estar más atentos al mercado, porque si estas variabilidades e incertidumbres cada vez son más grandes, vamos a tener que prestar más atención y no dedicar capital, sino que dedicar tiempo y cabeza a ver cómo vemos para hacer nuestras empresas más seguras en cuanto a los precios a lograr. Esto es el IPC base diciembre de 2010. La empresa que en 2010 precisaba retirar $50 por hectárea para vivir, hoy va a precisar 90, porque el costo de vida aumentó un 80% en los últimos 8 años. Y por último, esto es adaptado de una consultora argentina que es Sorraquín y Meneses, donde me parece que a veces está bueno pensar, bueno, ¿qué es lo que precisamos para que una empresa agrícola funcione? Precisamos 4 cosas: tierra, capital, trabajo y conocimiento. Si no los tenemos, la empresa no funciona. Está bueno que cada uno haga el ejercicio de estos 4 factores, cuál me falta y cómo voy a hacer para solucionarlo, porque sin estos 4 no voy a funcionar. Entonces, si nos falta un factor, es normal, y este año el capital va a ser el factor que va a faltar y va a haber que solucionar ese tema de alguna forma. Si nos faltan 2 factores, y bueno, estamos en una situación de crisis. Los otros 2 es importante que sean muy fuertes. ¿Qué puede pasar este año? Este año nos puede pasar que nos falte capital y que además nos falte algo de tierra. ¿Por qué? Porque no quiero validar las rentas de lo que valen los campos hoy, entonces me quiero quedar quieto y voy a bajar mi factor tierra. Pero bueno, los otros 2 deben ser muy fuertes. El conocimiento y el trabajo tienen que ser 2 variables en las cuales yo no puedo flaquear. Tengo que tener un buen equipo y tengo que tener una empresa con los objetivos bien claros. Cuando falta 3 cosas, estamos peor que Panamá con Inglaterra. Estamos en un partido que sabemos que vamos a perder. Y cuando faltan los 4, la empresa no existe. Porque son esas 4 cosas que precisa la empresa para existir. Entonces, como comentarios finales, que la verdad que cuando los hicimos, después los miramos, dijimos no cambian mucho de hace 2 años. Y es que el escenario del negocio agrícola sigue complicado. Tanto porque el margen tiende a 0, como porque la sustentabilidad cada vez se ve más comprometida. Entonces, realmente nos vemos en un brete complicado. Es importante que cada empresa ubique su situación y ver si realmente hoy está 0-0, está en cuánto por abajo del agua y cuánto le va a llevar recuperarse y qué medidas va a tener que tomar a tiempo para evitar seguir teniendo una caída. Y después una de las cosas que nos pareció súper importantes a remarcar es que los 2 factores que no pueden faltar en las empresas son trabajo y conocimiento. El equipo tiene que estar con la remera puesta y bien sólido. Y por último, en tiempo de crisis, creemos que ninguna empresa puede darse el lujo, lo voy a leer tal cual. En tiempo de crisis, ninguna empresa puede darse el lujo de no plantearse los posibles escenarios para adelante. Darse el tiempo para pensar, cuestionarse y evaluarse. Que esto es lo que hacemos en CREA. Muchas gracias.